Ella es baja. Ah, ok. Miriam Lisbeth. Presente. Joeli Carolina. Lidia Hernández. Stephanie, Jani Stephanie. Presente. Adriana Martínez. Dora Montelongo. Linda Marisol. Presente. Andrea Moreno. Presente. Andrea Montserrat. Presente. Gisela Alejandra. Ella sigue dando clases. María Celeste. Presente. Kenia Montserrat. Presente. Cintia Saraí. Presente. Jorge Alejandro. Diana Merari. Presente. Dulce María. Presente. Y Adriana Eliseth. Presente. Bueno. ¿Y cuál es tu apellido? Ok. Yo también, Miss Montelongo. Aunque a ti sí te puse asistencia porque vi que no te había aceptado. Gracias. Profe, yo mi internet me está fallando y se entrecorta mucho. Ok. Ok, perfecto. Bueno, pues como hemos estado viendo test, ya un poquito de proyectivos, de inteligencia, de patologías, todo este tipo, ¿qué era lo que se buscaba? Que antes de ustedes conocer un poquito más el test, se lo autoaplicaran. ¿Para qué? Para que no fueran, que fueran lo más objetivos posibles con sus resultados. Entonces, yo creo que muchos de los test que estuvimos viendo les dio mucha información. Me imagino que el de colores pues les gustó bastante. ¿Lo siguieron aplicando o ya no lo aplicaron? Sí, yo sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? Se lo hice a mi mamá. Sí, yo también. Ok, ¿y qué tal? Se asustó. Porque sí le Le salieron hice varias todos los cosas. test. Okay. Sí, o sea, se los hice todos. El de el nombre bajo la lluvia es ya pues siempre se lo han hecho en todos los trabajos, pero nunca Sí. le habían dicho qué tenía o qué traía. Entonces Okay. yo se los hice todos y luego le pasé, ya le busqué en los manuales y ya se los pasé. Ok. Sí. ¿Y cómo se quedó con sus resultados? Pues la verdad, muchas cosas ella sí las sabía y otras cosas no, obviamente la tomaron por sorpresa como a mí. Y sí dijo que iba a buscar ayuda, o sea, otra vez. Ella ya habíamos estado en terapia. Ok. Yo desde muy pequeña a mí me gusta ir a terapia. Y ella dijo que iba a buscar otra vez ayuda para reforzar como que esas partes, ¿no? Que andan por ahí, que no están bien. Ok. Sí, es que así pasa, o sea, a veces que no las cosas, ya cuando te las hacen ver de nuevo es como que, híjole, tengo que trabajarlo todavía, ¿sí? Entonces, les digo, esa era la parte que yo quería, que antes de conocer el test, que ustedes pudieran ser los más objetivos, que hicieran sus dibujos sin tener conocimiento exacto del significado, toda esta parte. Entonces, y ahorita ya vamos a ver un poquito más a profundidad
de qué nos habla cada test, cómo funcionan, toda esta parte. Entonces, vamos a empezar con los test proyectivos. Que son los que muchos hemos estado viendo, que ahorita les voy a explicar un poquito más. Ahora, los test proyectivos, test en que el sujeto o paciente puede proyectar tanto elementos de su personalidad como conflictos inconscientes que le pueden resultar desconocidos y a su vez proyectar elementos conscientes sobre sí mismo, pero de forma inconsciente. Por ejemplo, ustedes con lo que dibujaron o con los resultados que ustedes mismos sacaron, ¿se dieron cuenta de cosas que no se habían percatado antes? No, en mi caso sí salió todo, o sea, en su mayoría sí era como yo me percibo a mí misma. Ok. ¿Los demás? Ok. Hay veces que salen cosas que dices tú, oye, pues nunca le había puesto atención a este punto, o nunca le había ido más allá de, ay, pues yo sé que tengo un carácter explosivo, ¿sí? Pero nunca. La verdad no son de todas porque a lo mejor hay cosas que no las estoy haciendo conscientes. Ujú. O sea, cosas que en realidad digo, no, pues es que las cosas que me salieron yo ya las sabía y pues obvio, no, porque las acepto o porque no son cosas tan malas. Ajá. Pero sí salieron unas cosas malas que dije, bueno, es que a lo mejor no hay algo inconsciente o lo estoy manteniendo tanto en mi conciencia que no me deja aceptarlo por narcisismo o por lo que quiera, ¿no? Entonces Por todo lo que protección. me salió, todo lo acepté. Ujú. Sí, y a veces sí son cosas que te quedas como que jamás les había puesto atención, nunca les había dado el tiempo de, entonces toda esta parte sí a veces te quedas como que, híjole, siento que necesito trabajar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacientes? Por lo regular, pues ellos no conocen los resultados, ¿verdad? Los tienes tú. Entonces, ¿de qué te va a ayudar todo este tipo de test? A veces van a llegar contigo y te van a decir, oye, por lo general con niños son con los que más van y te dicen, oye, está pasando esto y esto y esto, y necesito que me los atiendas, ¿sí? Entonces van y te dejan al niño y es como que, pues, oye, el niño me puede decir muchas cosas y muchas pueden ser verdad y muchas pueden ser mentiras y otras pueden ser fantasías, entonces, ¿de qué forma lo puedo yo trabajar? Bueno, yo voy a aplicar test. ¿Sabes qué? Yo voy a seleccionar test proyectivos, de inteligencia, de lo que ustedes me digan, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes eso lo usen en terapia, ¿sí? Entonces, también vamos a ver más adelante, terminando lo de los test, vamos a ver la parte de la entrevista. ¿Por qué? Porque una cosa es aplicar test, otra cosa es la entrevista y otra cosa es llevar terapia, ¿sí? Entonces, no sé si ya les han dado como una inducción a cómo se entrevista un paciente o cómo se lleva la terapia. No, de la entrevista creo que no hemos hablado. Estuvimos viendo No. lo que era el examen mental y así, pero la entrevista como tal no. Ok. Bueno, la entrevista siempre va a ser la primera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes no pueden aplicarte sin conocer cuál es la problemática del paciente o cuál es la situación por la que está pasando, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber una entrevista, después pueden aplicar los test que ustedes crean convenientes para esa persona. Ya teniendo ustedes sus test, ya sacando la información, conociendo un poquito más el paciente, a partir de ello tú ya puedes empezar a planear la terapia que vas a llevar con él, ¿sí? Y puedes ir seleccionando a las personas que tú necesitas que vayan a terapia. Por ejemplo, si tú se lo aplicaste a un niño, pero te das cuenta que hay mucha problemática en el subsistema parental, que es el de padres a hijos, oye, pues tienes que llamarlos, tienes que empezar a trabajar con ellos,
Sí, si ves que esto es individual, bueno, ya seleccionas tú a la persona que dices tú, esta es la persona con la que yo ocupo trabajar para que todo esto salga adelante, ¿sí? Tienes que ir viendo tú y tienes que ir checando cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a manejar, a quién tienes que llamar, toda esta parte. Entonces, un poquito de la historia de los test psicométricos. ¿Me pueden ayudar a leer, por favor? Yo. El primero que utiliza el término proyección en un test psicológico es Murray. Este autor en 1935 da a conocer el test de apercepción temática, basado en la hipótesis de que las personas revelan algo de su personalidad cuando son confrontados a una situación social ambigua, idea que desarrolla y posteriormente en 1938 sugiere que el TAT resulta una técnica útil como medio de exploración a la personalidad. Entonces aquí nos están manejando que ya desde los 35 ya había este tipo de intervención. Obviamente con el paso del tiempo se han ido modificando, se han ido agregando más cosas, los manuales han ido cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el tiempo se van sumando más cosas, más términos, todo este tipo de situaciones. Por ejemplo, la palabra bullying, ¿cuánto tiene que salió? Entonces tiene muy poco relativamente. Yo creo que tiene unos 8 o 10 años que se empezó a manejar esta palabra, ¿sí? Entonces la cuestión de acoso, la cuestión de violencia, que ya se le dio un término exacto a cada uno, también tiene muy poco. Empoderamiento tiene muy poco. Entonces, por eso se han ido modificando los manuales, los test, de este tipo. Entonces, aquí es lo que nos dice, pues Murray fue el primero que empezó con test proyectivos, ¿sí? Continúa leyendo, Abby, por favor. Es hasta 1900, me supongo que es uno, ¿verdad? Es hasta 1939 que los instrumentos de evaluación psicológica que utilizan estímulos y consignas ambiguas para explorar la personalidad reciben la denominación de técnicas proyectivas por el psicólogo norteamericano L.K. Frank, donde el instrumento es la vía de la exteriorización de la estructura y organización interna de la personalidad, y no un camino por donde solo se obtienen los mecanismos de defensa para explorar el contenido del inconsciente. Entonces, este es uno de los test que más información nos van a dar en cuanto a la problemática o situación que se esté llevando a cabo dentro de casa, dentro del trabajo. Hay muchos, digamos, ámbitos en los que se puede aplicar. Por ejemplo, en el trabajo también son muy utilizados, aunque ya estés contratada. ¿Por qué? Porque dentro de tu ambiente laboral a veces también suele pasar que nomás no están a gusto ningún compañero con el otro. No sé si les ha pasado que en alguno de sus trabajos dices, híjole, nada más de ir a pensar que tengo que aguantar a tal persona que es compañera, pero tiene una, no sé, un carácter muy pesado, sus vibras, todo esto. Entonces también hay terapias de contención y que te aplican estos test en primera para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Ver qué problemáticas traes, y que las pudieras estar reflejando ya sea en lo familiar, en lo laboral, en lo que tú me digas, en lo escolar, toda esta parte. Entonces, todo esto lo tenemos que estar viendo. Los proyectivos se aplican no nada más en la entrada, se van aplicando conforme vaya avanzando y tienen un tiempo de validez de 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de 6 meses la persona puede cambiar conductas, pueden cambiar situaciones, puede que se le presenten nuevas crisis. Entonces esto tiene una validez de 6 meses, ¿sí? Por ejemplo, hablando en un área legal, si fueron con ustedes en terapia el año pasado, en estas fechas, y ahorita está en un juicio y necesita de un dictamen de ustedes, ok, lo pudieran hacer, pero con la información del año pasado, ¿sí? Siendo muy, aclarando cada punto de que en tal fecha
se llevó a cabo tantas sesiones con la paciente en donde se trataron ciertos temas, en donde se vio un avance significativo por esto y esto. Sin embargo, a la quinta o sexta sesión abandonó la terapia debido a que ella menciona que ya se sentía bien. Entonces, a partir de ahí desconocemos realmente cuál es el estado emocional de la persona tal y tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces les van a llegar pacientes que les dicen, oye, es que yo fui a terapia contigo el año pasado y necesito tal cosa, ¿sí? Para presentarlo ante juez. Entonces ustedes no pueden, digamos, exponerse a dar una valoración cuando ustedes no la tienen en terapia, ¿sí? Entonces, y siempre todo lo que se ve dentro de terapia, todos los escritos que vayan a hacer, siempre es no afirmando, porque te pueden decir una cosa y hacer otra, entonces no afirmando, pero sí decir, se le proporcionaron las herramientas necesarias para esto, en donde la paciente sí logró modificar ciertas conductas. La paciente tuvo un avance significativo en la cuestión de comunicación, o sea, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque si no, tú puedes dar una valoración y la paciente puede haber estado jugando contigo, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en cuestiones legales porque muchos sí los van a querer involucrar, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Los principales exponentes de los test proyectivos. Bueno, el primero fue Hermann Rorschach, médico especialista en psiquiatría y psicoanálisis suizo. De los trabajos sobresale el test proyectivo que lleva su nombre, conformado por 10 láminas con manchas de tintas abstractas, que al ser interpretadas por el paciente revelan múltiples aspectos de la personalidad, que son las de las manchas que estuvimos viendo, que parecían osos, que parecían murciélagos, que parecían mariposas. Este es su test, ¿sí? Orientó su trabajo principalmente al psicoanálisis, con cuyos primeros representantes se puso en contacto en Zúrich. Sus estudios dieron lugar en una serie de publicaciones psicoanalíticas que aparecieron entre 1912 y 1914. Entonces ya es un test que tiene muchos años, que de igual manera se han ido modificando, como les decía. ¿Por qué? Porque se han incluido más información, le han dado otras figuras o se logran ver otras figuras, entonces se tienen que ir modificando poco a poco. Obviamente no mucho, pero sí se van agregando cosas, ¿sí? Igual que el DSM-5, no sé si ya con algún maestro llevaron ese libro. ¿Ya se los manejaron o todavía no? No, todavía no. ¿Cuál, maestra? El DSM-5. Donde Ah, vienen no todos lo, los trastornos. no lo hemos llevado, pero yo sí lo estoy leyendo. Ah, ok. La, Bueno. la cuarta edición, ¿no? Es donde vienen todos los trastornos. Pues es que se han ido igual reinventando. Ahorita van en el quinto, el DSM-5. Pero, o sea, cada cierto tiempo después va a salir el 6 y así se van a ir, ¿sí? Entonces, cuando les toque trabajar con el DSM-5, tengan mucho cuidado porque van a empezar a leer trastornos y todos encajamos en uno, ¿sí? No significa que los tengamos, pero sí se van a identificar, ¿sí? Entonces vienen trastornos de todo tipo, disociativos, obsesivos compulsivos, ¿cómo se llama el otro? Esquizofrenia, todo este tipo, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta y no se frustren en ese aspecto. Ahora también está Henry Murray, que es psicólogo estadounidense, fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Boston. Desarrolló una prestigiosa teoría sobre el constructo psicológico de la personalidad, basada en la necesidad de la presión. También desarrolló el test de percepción temática, el TAT, prueba de personalidad muy utilizada en todo el mundo por los psicólogos, que también la vamos a estar viendo. Comenta que de hecho visitó los barrios frecuentados por algunos de sus pacientes
sórdidos y comenzó a aprender psicología en su aspecto más crudo mediante tanto los drogadictos, prostitutas, transgasables y jampones, ¿sí? Entonces, a veces, no sé si les ha pasado que se les hace o se nos hace fácil juzgar a ciertas personas por alguna cosa que lo hayan hecho, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó en el Cerezo varonil, no sé si ustedes tiendan o hayan escuchado a personas que tienden a criticar a las personas que están encerradas, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, me doy cuenta que, ok, cometieron un error porque han matado, han violado, han secuestrado toda esta parte, pero empiezas a conocer un poquito de cómo han vivido, de cómo ha sido su vida, cómo los enseñaron a ellos y te das cuenta que el contexto en el que viven influye completamente en cómo se manejan, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos decía, pues es que a mí me enseñaron o yo crecí en pandillas, entre pandillas, entonces entre pandillas eras o golpeas o te golpean, ¿sí? Entonces toda esta parte que a veces dejamos de fuera, tenemos que ver también cómo influyó en las personas, ¿sí? Más adelante, ojalá que ya se controle pandemia y todo y pudiéramos ya sea realizar una visita al Cerezo, o buscar alguna escuela o algo. Yo siempre lo tiendo a llevarlos al Cerezo porque ahí van a tener bastante información y van a trabajar con personas que de verdad traen una situación muy fuerte, ¿sí? Hay unos que ok, cometieron su error, están arrepentidos, hay otros que no, hay otros que no tienen visita desde que entraron a ser internos, o sea, toda esta parte que sí necesitan el apoyo, ¿sí? Y tanto ellos necesitan el apoyo como ustedes necesitan foguearse en esa parte de entrevista, de terapia, de ver cómo le pueden manejar la información, toda esta parte, ¿sí? Sigue, ay, se me tapó la pantalla, ¿me pudieran leer el nombre, por favor? Luis Corman. Ok, Luis Corman, del 1901 al 95. Fue un médico psiquiatra francés, es el creador de la morfopsicología, disciplina pseudocientífica que estudia la correlación en los rasgos faciales y los rasgos de carácter. Creó el test de pata negra y promovió el test de dibujo de la familia para comprensión de los niños, de comprensión de la psicología de los niños, ¿sí? Entonces son test que vamos a ir viendo poco a poco. Tiene que ver mucho las cuestiones faciales. Había otro personaje que mencionaba los 5 axiomas de la comunicación, que es Whitaker. Entonces él mencionaba, o uno de los más reconocidos es imposible no comunicar. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque tú no estés hablando, tus gestos, tus movimientos están hablando por ti. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a ti no te cae una persona o no te gusta cierto tipo de comportamiento, ya no tiendes a hacer ciertas facciones, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso es la ceja, ¿sí? No sé cuál, en su caso no sé cuál sea. Hay unos que truenan los En labios. mi caso es toda la cara. Sí, o sea, aunque se rían, o sea, sí dicen, es imposible no comunicar. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que se da muy frecuente con sus parejas que les dicen, ¿estás enojada? Tú no. Entonces, ¿por qué? Porque te están viendo que sí estás molesta, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? O que es algo que yo digo, oye, pues, si estás enojada, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Porque estás enojada? No. Y luego pues se quedan con que sí, con que no, se hace el problema más grande en vez de decirle, ¿sabes qué? Sí estoy enojada por esto y esto, porque yo esperaba que tú hicieras esto y no lo hiciste y así, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos quedamos callados o calladas,
no decimos qué es lo que nos molesta, entonces la otra parte tiene que andar adivinando, y para discusiones posteriores, ¿qué es lo que pasa? Que va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no le dijiste, ¿sabes qué? Oye, me molesta que si nos encontramos a tal persona o nos encontramos una persona que yo no conozco en la calle, me molesta mucho que no me presentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Profe, Mándeme. eso también se podría hacer algo aprendido en casa, o sea, de que si los padres no le enseñan a sus hijos a que si tienen un sentimiento de tristeza, enojo, que si no lo dicen y nada más lo callan, entonces a largo ¿Sí? plazo les va a afectar. Exactamente. Entonces, eso es lo que se busca modificar. ¿Por qué? Porque, como les digo en este ejemplo, de que terminan esa conversación y es, oye, ¿estás molesta? No. ¿Qué tienes? Nada. Entonces ya después explota la bomba, pero ¿qué es lo que pasa? Como tú no le dijiste, oye, me molestó esto, esto y esto, ¿qué es lo que va a pasar? En una siguiente ocasión va a ser lo mismo y va a ser la misma pelea, va a ser la misma discusión. Entonces eso es lo que se pretende ahorrar, ¿sí? Entonces, que se empiecen a comunicar, que empiecen a decirle, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, ¿sí? Entonces, tenemos que estar muy conscientes en eso, que si nosotros no hacemos un cambio o no decimos las cosas directamente, pues nunca van a cambiar, ¿sí? O van a ser las mismas peleas. Después viene Karen Machumer, y es una psicóloga estadounidense, nacida en Minsk. La señora Karen, porque el apellido está muy raro, llegó a Estados Unidos en 1910 con su madre y sus 4 hermanas. También mantuvo una práctica privada como psicoterapeuta a mediados de los 80. Murió en 1996 a la edad de 93 años, después de haber desarrollado un método útil de análisis de la personalidad a través de dibujos de la figura humana. El test de la figura humana fue elaborado en el 49, utilizado para la exploración de la personalidad. Entonces, esta figura humana lo pueden usar tanto en adultos como niños. Obviamente, como niños, pues ya vimos que tienen que hacer cierta puntuación, se tienen que marcar ciertos caracteres, entonces toda esta parte sí se tiene que llevar a cabo. Después, pues el de Rorschach, que fue algo que vimos, que es uno de los test proyectivos, y también se pueden manejar en los patológicos, toda esta parte. Se presentan las láminas en un orden determinado a quien está siendo evaluado. En cada caso debe contestar a la pregunta que podría hacer esto sin recibir ninguna indicación más. Posteriormente, el evaluador vuelve a mostrarle cada una de las imágenes para descubrir qué aspectos de estas provocaron las respuestas, ¿sí? El test de apercepción temática de Murray muestra escenas relacionadas con temas como familias, el miedo, el sexo o la violencia, a partir de las cuales el sujeto debe elaborar una historia que incluya un pasado, un presente y un futuro. El objetivo es analizar las necesidades y las presiones psicológicas de la persona evaluada, ¿sí? Que es algo que también vamos a estar viendo. Entonces, por medio de historias. El test de pata negra, que ya tenía mucho que no lo escuchaba, la verdad. No se aplica tanto, o en mi caso no lo he aplicado tanto. El test de pata negra explora la estructura dinámica de la personalidad, poniendo especial énfasis en los mecanismos del yo y en las tendencias instintivas. La prueba pretende identificar, en caso de que existan, los conflictos profundos de la personalidad, especialmente en las primeras etapas de la vida, ¿sí? No sé si les han explicado lo del ello, yo y super yo. ¿Ya lo escucharon o todavía no? Sí, ¿Sí o no? sí, ya lo estamos viendo. Pero si quieren repetirlo. ¿Cómo? Digo, si quieren refrescarnos, pues yo Ok. Miren, se los voy a comentar como a mí me explicaron y jamás se me olvidó.
¿sí? Entonces, no sé si han visto estas imágenes en donde tienen un diablito y un angelito y luego en medio está la persona, ¿sí? Entonces, a mí me explicaban en su momento que el ello era el diablito. ¿Por qué? Porque era todo aquello, digamos, inconsciente o consciente que querías hacer, pero sabías que de antemano o estaba mal visto o estaba mal o te iba a traer alguna consecuencia, ¿sí? Luego está el yo, que soy la persona que sí se pone a analizar de que sabes que esto sí lo voy a hacer, esto no, porque me pudiera causar cierto daño, pudiera hacerle pasar un mal momento a cierta persona. Ese es el yo, esa es la persona que yo soy, los valores que tengo, cómo me manejo, cómo me muevo, toda esta parte. Y el super yo viene siendo el angelito. ¿Por qué? Porque es todo aquello que quisiéramos ser. Ahora sí que en su máxima potencia, que digamos, oye, pues una persona que en donde llegue de tranquilidad, que sea aceptado, que jamás se meta con las personas, o sea, toda esta parte como un tipo santo. Así me lo explicaron a mí y fue algo que no se me olvidó, ¿sí? Obviamente tiene su concepto puntual, pero a mí de esta forma es de que, oye, pues sí, el ello, yo y super yo, pues sí se pudiera manejar así. Y ojalá a ustedes les haya servido este ejemplo y no se les olvide en realidad esta parte, ¿sí? Que también a veces lo manejan con el iceberg, no sé si lo han visto, que se maneja mucho en internet, que abajo está el ello, el yo y arriba el super yo, toda esta parte, ¿sí? Entonces por eso aquí nos dice, poniendo especial énfasis en los mecanismos del yo y las tendencias instintivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Poniendo mucha atención en el ello, que es la parte que no quiero sacar de mí, en el yo, que es la parte que soy, y en el super yo, que es lo que quisiera llegar a ser, ¿sí? Entonces, este test nos va a ayudar para eso. Y eso es con los test proyectivos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, a esta sesión le quedan 4 minutos, la voy a finalizar y les voy a mandar otro link para ver si podemos ver otros test, ¿sí? Entonces déjenme la termino. Bueno, ¿qué es un test vocacional? El test vocacional es un recurso que se emplea en procesos de orientación vocacional para ayudar a los estudiantes a elegir una carrera. Por lo general, casi siempre se aplica o en tercero de secundaria o en principios de prepa. ¿Por qué? Anteriormente se hacía ya en el último año de prepa, pero ¿qué era lo que pasaba? Que ya el alumno o ya había presentado examen para cierta carrera o ya estaba inscrito en cierta carrera, entonces ya era algo ya muy tardío para el alumno o para el adolescente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que se empezó a implementar estos test, no en todas las escuelas, que se les aplica en tercero de secundaria o primero de prepa. ¿Para qué? Para que la persona o el adolescente tenga la opción de seleccionar alguna carrera afín a sus habilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente sabemos que la persona es libre de escoger la carrera que más les guste, pero a veces, según nuestras habilidades o según nuestra personalidad, obviamente se nos va a dar o se nos va a facilitar mucho ciertas carreras, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor a una persona se le da mucho todo lo que es ciencias de la salud o humanistas, que ahí podría entrar lo que es medicina, psicología, enfermería, pero la persona quiere estudiar ingeniería y es válido. ¿Qué es lo que va a pasar? No significa que vaya a ser un fracaso, no significa que le vaya a ir mal, sino que a lo mejor se tendría que esforzar el doble para conseguir esa carrera, cuando a lo mejor en una carrera humanista se le haría mucho más fácil el entendimiento, el trato, las clases, toda esta parte, ¿sí? Entonces, ¿para qué te sirve el test vocacional? Que es para tomar una buena decisión de tu carrera, para saber más de tu carrera ideal, para conocer más de ti mismo y para tener éxito en tus estudios.
el 40% de los jóvenes se equivoca al elegir una licenciatura. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si les ha pasado o dentro de sus generaciones muchos ya se hayan salido de la carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Algunos por problemas económicos, otros porque no era lo que estaban, lo que esperaban, otros porque de plano no les gustó. Entonces así se van saliendo muchas personas. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que se busca? No de que te impongan una carrera, sino que veas tus habilidades y tú decidas si quieres irte por esa carrera o si te quieres ir por otra, que pues lo vas a sacar adelante, pero a lo mejor se te va a dificultar un poquito más. Tenemos el test de Kunder, que es el test de preferencias vocacionales. Se puede aplicar a partir de los 15 años de edad, que como les digo es en tercero secundaria, primero de prepa. Y las áreas de interés que maneja este test es interés al aire libre, interés mecánico, interés de números y cálculo, interés científico, interés persuasivo y de contacto social, artístico, literario, musical, por el servicio social o interés de oficina. ¿Sí? Entonces, este test nos va a arrojar estas áreas de interés para ver por qué, por dónde se pudiera ir. ¿Sí? También tenemos el test de Chaisy, que se trata de un test ampliamente utilizado en el ámbito de orientación vocacional local que permite diagnosticar las competencias profesionales de la persona. El test está orientado al psicoanálisis vocacional, que solo da una respuesta estática o de un argumento, sino de una herramienta que ayudará a diferenciar cuál sería la decisión más acertada partiendo de los intereses y o preferencias que tiene una persona, o cuál sería la decisión de acuerdo a las actitudes y habilidades que tiene. Entonces aquí nos dice: saber conocimientos, saber hacer habilidades, poder hacer aptitudes, querer hacer actitudes. Y pues son las competencias profesionales, ¿sí? Entonces también lo vamos a ir viendo poco a poco. Después vienen los códigos de Holland. Es uno de los exámenes más comunes que se aplica en orientación vocacional. Recibe este nombre porque fue desarrollado por el psicólogo John Holland, basado en la teoría de rasgos y factores. Luego de realizar este test de personalidad, se ubican 2 o 3 áreas que serán más compatibles con los trabajos categorizados del mismo modo. Entonces, ¿esto qué es lo que te marca? Te marca 3 opciones a las que te pudieras dedicar y que se te va a facilitar mucho. ¿Sí? Y eso sería todo en cuestión de test vocacional. No hay muchos, pero pues sí se van manejando, sí son de gran ayuda. Hay muchas personas que ya lo han hecho ya cuando o están grandes o cuando ya terminaron una carrera y dicen: oye, ¿sabes qué? Ya terminé esta carrera, porque también se maneja mucho la parte de, si todos son doctores en la familia, tú también, ¿sí? Entonces muchos optan por cumplir, de que sabes que, ok, ya te cumplí con el diploma que tú me pediste, ahora voy a estudiar lo que a mí verdaderamente me gusta. O es lo que he escuchado mucho en cuestión de psicología, que decían: es que a mí me obligaron a estudiar una ingeniería, o me obligaron a estudiar derecho, pero pues ahorita que yo ya tomo la decisión y que yo tengo mi oportunidad, pues estudié psicología, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Bueno, pues si no tienen dudas, pues yo los veo el siguiente sábado. ¿Sí? Profe, ¿nos va a pasar las diapositivas? Sí, terminando la sesión se las mando. Profe, tomó mi Gracias, asistencia. Dime tu nombre. Lidia Hernández. No, ya te la puse. Maestra, y a mí Gracias. porque escuché que dijo mi nombre. Maestra Adriana Martínez. ¿Cuál es tu nombre? Kelly dijo. Adriana Martínez. Adriana Martínez sí te puse asistencia. ¿Y Kaylee, tú eres la que me dijiste? Sí, pero es Kelly. Kelly. A mí, profe, Y yo Alejandro también, Sánchez. maestra. Alejandro sí. Y Melina. Espérenme, porque todavía estoy con Kelly. A Kelly sí. Y Melina, ¿cuál es tu apellido? Barrón. Ok, no.
Ok. Bueno, entonces los veo el siguiente sábado y ahorita les mando las presentaciones. Gracias. De nada.